una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. No voy a ir mucho, pero ¿se acuerdan que dijimos que cómo Dios aún nos acepta y cómo nuestras vestiduras traen conflictos en las cortes celestiales? O sea, cuando estamos vestidos mal o nuestra vestidura está manchada, algo pasa en las cortes celestiales. Y en Zacarías 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprendo, Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Este era un hombre que servía a Dios. La palabra delante es que servía al Señor, estaba en servicio activo. No era ningún espectador, era parte del ministerio. Pero algo sucedió, algo pasó. Sus vestiduras quedaron manchadas, destrozadas, como dice Judas 9. ¿Ya? Y dice que cuando el enemigo tiene oportunidad de poder acusarte, va a pelear hasta lo último. Y uno de las fallas, por ejemplo, de Moisés, estoy resumiendo el tema, fue que golpeó la roca en vez de hablar a la roca. Y por ese pecado él no entró a la tierra prometida. Y Satanás seguía hasta el final reclamando su cuerpo por la falla que había tenido. Entonces el enemigo siempre va a reclamar nuestras vidas por los errores que cometamos. Es por eso que nosotros vamos delante del Señor y le pedimos perdón para que Él nos limpie con su sangre preciosa, ¿ya? Entonces Satanás, su palabra es diabolos, es el calumniador, arroja ataques, destroza la vida de los ministros. Y lo más grave de todo esto, dijimos, ¿se acuerdan? Que este hombre era responsable de la adoración y la alabanza, responsable de los sacrificios, de lo que se iba a dar en el culto. Entonces, ¿a quién iba a atacar el enemigo? Si no es aquel que es responsable en la alabanza y la adoración. Entonces lo atacó pues a Josué. Y este hombre Josué es responsable de la adoración, de la alabanza, de ofrecerle a Dios sacrificio, fue atacado y el pueblo mismo estaba manchado. La Biblia dice que sus ropas estaban como con excremento. La palabra viles es manchado con excremento que contamina al que lo tiene. Josué estaba muy mal. Pero ¿cómo eran sus vestiduras de Josué? Tenían las piedras preciosas, era de brocado, de oro, era una preciosura sus vestiduras. Pero el enemigo se encargó de mancharlos con excremento. Pero lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Lo que habíamos dicho de este hombre es que a pesar de todas esas situaciones, ¿ya? A pesar de todas las situaciones, este hombre supo entrar a la presencia del Señor así como estaba. O sea, no fue un hombre que manchada su vestidura dijo: no, yo ya no más aquí, ya no sirvo nada. No, entró. Ahora habíamos preguntado, ¿cómo es posible que haya entrado ahí a la presencia misma del Señor? O sea, ¿cómo podía entrar? La Biblia en Judas dice: no, rescátenlos a los que están aún en el fuego. Y este hombre Josué estaba casi como para el infierno. Entonces por eso que está el ángel, que es Jesús, y le dice: este es un tizón, o sea, yo le he salvado, yo le he rescatado y tú no lo puedes acusar. Y la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Entonces Judas 1:23 nos habla, ¿no? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y dije, todos nosotros de alguna manera, Dios nos ha rescatado del fuego. O sea, nos ha rescatado cuando ya estábamos perdidos sin esperanza. Él nos sacó y nos rescató. Entonces, ¿quién puede acusar a los hijos de Dios si Él me rescató? Pero Satanás lo acusaba, día y noche lo acusaba a este hombre Josué. Tizón, que significa alguien que ya está humeante, alguien que está ardiendo mismo en el infierno. Pero hermanos, por las marcas, por todo eso, Dios los rescató a este hombre. Y justo en las cortes celestiales, Dios le dice a Satanás: ¿quién eres tú? Tú has pagado un precio por él, tú has derramado su sangre, aunque todavía eso era tipo futuro, pero yo lo he rescatado, así es que nadie lo puede juzgar.
solamente Dios, y Satanás tuvo que retroceder. ¿Y esto dónde sucedió? En las cortes celestiales. ¿Ya? Cuando nuestras vestiduras están manchadas, lo que pasa es que hasta en el cielo suceden estas cosas de un caos por nuestras vestiduras. Satanás acusa, pero Dios nos rescata. Ese es el principio del Señor, ¿ya? Eso hemos hablado toda la anterior clase. Entonces hemos dicho, ¿no? ¿Quién acusará? Dios les reprendió a Satanás, le dijo, yo lo he salvado, yo he hecho, así es que yo soy el único que pueda hacer esta situación con Josué. Entonces el Señor es alguien que entró, que pagó el precio, y hasta ahora, hermanos, hasta ahora sigue la misma situación. A pesar de mis errores, todavía Dios extiende su mano, y a pesar que esté manchada mis vestiduras de excremento, todavía Él dice, yo te he comprado con la sangre preciosa. Tú decides. Satanás no tiene por qué acusarte, y si te acusa, entra a la presencia de Dios confiadamente al trono de la gracia. Y este hombre hizo eso. Este hombre Josué entró al trono de la gracia, ¿no? Por eso dice la Biblia, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ya? Entonces Satanás fue reprendido por Dios y tuvo que dejarlo a Josué. Entonces a Josué lo vistieron nuevamente. La lección que rescatamos de la anterior vez, en un resumen así general, es que nadie tiene derecho sobre nosotros más que nuestro Señor Jesús. O tú mismo lo rechaces a Él. Pero este hombre, a pesar de su condición, entró al trono de la gracia. Y creo que esa es la oportunidad que Dios nos da, a pesar de nuestra condición, que penetres hasta donde está el Señor y le pidas perdón. Entonces Dios, ¿qué hizo? Lo volvió a cubrir, lo vistió, le dio una mitra, a pesar de que sus vestiduras estaban sucias, hizo que este hombre pueda estar delante del Señor. Ahora, ¿quién se vistió de las vestiduras sucias? Nuestro Señor Jesús, al que no conoció pecado. Él tomó nuestras vestiduras y llevó en su cuerpo y en su carne todo eso. Acá empieza nuestra lección, que también hemos dejado, y aquí lo hago con calma. Estamos hablando de vestiduras, ¿verdad? Porque decía el Señor, ¿no? Laven sus vestiduras, santifíquense, laven sus ropas, que al tercer día yo desciendo. La Biblia me está diciendo que el tiempo del retorno del Señor está cerca, que debo consagrarme a Él, lavar mis ropas y estar listo para el encuentro con el Señor. Hay la historia de otro hombre que es, perdón, van a disculpar, el hijo pródigo. ¿Qué dice? Esta Biblia es la Torre Samat, la Biblia de oro. Me gusta muchísimo esta Biblia. ¿Qué dice? Le dijo el hijo, Padre mío, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mas el padre por respuesta dijo a sus criados, pronto traed aquí luego el vestido más precioso que hay en la casa y ponédselo. Entonces había varios vestidos, pero había uno precioso para sentarse con el padre. Ahora este hijo, ¿cómo estaba? Manchado, hermanos. Pero no solamente manchado, estaba desnudo, y su condición con los cerdos estaba totalmente destruido. Descalzo, estaba mal. Y este joven perdió su identidad, porque él decía, ya no voy a ser su hijo, voy a ser un jornalero. Le cambió la manera de pensar. Perdón. Si algo que le puso a Josué es la mitra. La mitra, ahí dice santidad al Señor. Le cambió el pensamiento a Josué para no sentirse, como le digo, con una estima inferior. O sea, yo ya no sirvo, ya no voy a estar en el ministerio. Le cambió. Y Josué volvió al ministerio con mayor fuerza. Y en este caso, a este hombre, al hijo pródigo, le cambió la idea. Y él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, seré un jornalero. Y cuando él vino de retorno, el padre lo estaba esperando siempre. Y la respuesta del padre, antes de que él hable, es, pronto traigan el mejor vestido de la casa. Ahora, este es un asunto bien especial que hemos tratado de un poquito verlo, ¿ya? Uno de los errores del hijo pródigo, ¿cuál fue? Irse a una provincia lejana. Ahora, los casos más graves, hermanos, es que, miren, son dos cosas bien interesantes que yo ya no puedo desarrollar porque tendríamos que alargar mucho el tema. ¿Qué es una provincia lejana? Es un lugar donde me voy lejos de Dios, donde no me controlen, donde no tenga que dar razón de mi vida, donde no tenga que decirle por qué y vivir en independencia. Esa es la provincia lejana. Entonces este hijo ya no quería vivir bajo la cobertura de su padre, ya no quería vivir bajo reglas, bajo mandamientos, porque en la casa del padre siempre había esas cosas, y quiere irse a una provincia lejana.
Pero lo grave es que muchos estando en la iglesia, estamos en una provincia lejana y no estamos lejos de Dios. Y otros que están en la provincia lejana están cercanos a la casa, como el hijo pródigo. Porque cuando el hijo pródigo estaba donde los puercos y dice que se antojaba la comida de los cerdos, pero ni los cerdos le permitían comer, dice que él añoraba volver a la casa. O sea, estaba cerca de la casa cuando estaba lejos. Y cuando estaba lejos de la provincia, él estaba cerca porque deseaba ir. Entonces la Biblia en Lucas 15, 13, 16, miren, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Ese es un problema que hay en usted, en mí, y si no lo hay en usted, he visto en otras situaciones. Cuando hay un problema existente en la iglesia, cuando hay un problema en la familia, ¿qué es lo primero que uno quiere hacer? Irse a una provincia lejana. Siempre pasa eso. Entonces, cuando hay un problema en una congregación, no, me voy a ir a una provincia lejana, lejos. Irse a una provincia lejana es lo peor que uno puede hacer. Y dice la Biblia que juntó todo el hijo menor y se fue a una provincia apartada. Y en la provincia apartada desperdició su vida, sus bienes, viviendo perdidamente. Pero dentro de la casa del Señor él no podía. O sea, él tenía igual todo, pero no podía desperdiciar sus bienes porque había un padre que le supervisaba, había un padre que le guiaba. Pero lejos de él sí se puede. Pues dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ya? Y dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué le digo yo que hoy es un buen tiempo para congregarnos? A pesar de las cosas que pasemos, es bueno congregarnos. Porque dice la Biblia que esta palabra es bien especial, lo que va a hablarnos hoy el Señor. ¿Ya? Porque al irse a una provincia lejana perdió todo, y vamos a detallar esa provincia lejana. Ahora, ¿qué perdió? Su herencia antes de tiempo. Quiero un poquito desarrollar esta parte que nos interesa. Leamos Eclesiastés 3:11. Todo hizo hermoso en su tiempo. El problema del ser humano es ser desesperado. Dios tiene todo hermoso en su tiempo. O sea, tiempo de reír, tiempo de casarse, tiempo de llorar, en su tiempo. Pero algunos piden su herencia antes de tiempo. Y este fue el problema del hijo pródigo. Antes de tiempo, él le pidió su herencia. Antes de tiempo hizo cosas que no debería hacer y que las añoraba en su corazón, pero antes de tiempo. Y la Biblia me está diciendo claramente, todo hizo hermoso en su tiempo. Ser pastor, ser líder de alabanza, estar en el ministerio, ocupar, tiene su tiempo. No porque pase algo, tú te vayas a una provincia lejana. O sea, no porque pase algo en tu casa, un problema, tú tomes tu herencia antes de tiempo. A veces uno que hace, apresura los tiempos y pide algo que no le corresponde. Por eso la Biblia, primero que es discípulo. Discípulo es un aprendiz, uno que es enseñado, uno que aprende. Y luego del discípulo es apóstol, que es el enviado. Nunca es al revés, nunca primero es apóstol, uno enviado y luego discípulo. Porque para ser enviado, ¿yo qué tengo que hacer? Discipulado, pues. Pero hay mucha gente que quiere antes de tiempo las cosas. Aún yo digo, ¿no? Si uno quiere ser pastor, espera a tu tiempo, formate en las cosas del Señor. Si Dios te está llamando, formate en el tiempo del Señor. La Biblia dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el plan de Dios está ahí, pero sabe esperar, formate, agarrá. En cambio, el hijo pródigo no esperó. Entonces el problema del hijo pródigo es que inclusive lo mató a su papá, porque el tiempo para recibir la herencia era cuando su papá muera. Lo mató en vida. Antes de tiempo. Y la Biblia dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tú no entiendes ahora por qué Dios te dice, espera, espera. Tú no entiendes, pero espera. Que cuando venga su tiempo, es hermoso. ¿Cuántas jóvenes se apresuran en la vida matrimonial? ¿Cuántas jóvenes piden la herencia? O jóvenes por una situación X en la familia, se lanzan a lo antes de tiempo. Pero no solamente es eso, sino en cualquier situación, jóvenes que salen del hogar cansados de una cobertura paternal antes de tiempo. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios para todo? Todo sucede a su debido tiempo.
La mayor parte de nuestras vidas arruinadas, hermanos, y de lo que no hemos visto la voluntad de Dios en su tiempo perfecto, es que hemos apresurado las cosas. Y antes de tiempo hemos pedido la herencia. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo. Esa es la situación. Yo tengo que entender que Dios tiene un plan y voy a esperar. Y si Dios ha dicho que es así, así va a ser, pues. No tienes por qué acelerar las cosas. Uno no tiene por qué meterse y decir, ya esto voy a hacer, ya no. Espera el tiempo del Señor. Aunque nadie alcance a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces este hombre antes de tiempo se aceleró y salió, ¿y qué hizo? Ensució sus vestiduras. Dios tiene su tiempo perfecto. Para mí este es el tiempo perfecto de Dios para reunirnos y congregarnos y buscarle a Dios. Con alguien al iniciar le decía, no va a haber tiempos en que no vamos a tener tal vez esta oportunidad ni un ministerio de alabanza. Tal vez sea una situación de persecución sobre la iglesia. Entonces yo tengo que aprovechar este tiempo de servir al Señor. Es hermoso en su tiempo. Van a venir otros tiempos. Entonces las cosas de Dios son perfectas. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿este joven alguna vez tendría que salir de su casa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna vez tendría que salir de su casa? ¿O hasta viejito tendría que vivir ahí con su papá? Sí, un día tenía que salir, pero ¿cuándo? A su tiempo. A su tiempo. ¿Y cómo hubiera salido? Con herencia. ¿Y hubiera despilfarrado su herencia? No. Pero no salió a su tiempo. Y como no salió a su tiempo, en el tiempo apropiado, no fue hermoso. Pero Dios es un Dios que restaura, que restituye, que sana, y eso es lo más lindo de Dios. Porque como Josué tal vez no fue a su tiempo y estaba con vestiduras viles, Dios le volvió a vestir otra vez y otra vez sirvió las cosas de Dios. ¿Ya? En esta provincia lejana, ¿qué pasó? Perdió su herencia, no pensó en el propósito para el cual su papá le había dado la herencia. O sea, él no pensó. Cuando su papá le dio la herencia, tenía su papá un propósito. Si te vas lejos, hijo, por favor, no malgastes, piensa en el futuro. Si te casas, cualquier cosa, ahorra, ponlo en un banco. Pero no pensó en el futuro, no pensó en nada y lo despilfarró. Salir antes del tiempo del Señor es terrible, ¿ya? Pero no solamente perdió una herencia material, sino una herencia moral. Porque si bien salió con dinero, con muchas cosas, pero también salió con enseñanzas de su padre, con principios morales, con principios que él tenía, que eran pues verdaderos, eternos, que Dios le puso a él. Pero ¿el que hizo? Lo dilapidó por completamente. No solamente perdió su herencia material, sino su herencia espiritual. Aunque cuando estaba con los cerdos, él reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso es ensuciar las vestiduras. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y en su tiempo las cosas son hermosas. A ver, esto es lo que hablamos la anterior vez. Y un poco ya lo he acelerado. ¿Qué dice? No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto ya es profético. Si alguien lo recibe, amén. Si no, no tengo yo ningún problema. Pero cuando uno ve la Biblia, la palabra algarroba viene del griego keratión, ¿ya? Y keratión significa algo con cuernos. Entonces la vaina era así, como con cuernos. Entonces le puso ese nombre, keratión. Y la palabra keratión viene de la palabra keras, que significa cuerno. Entonces cuando uno se pregunta ¿quién es el cuerno pequeño? Es el anticristo en la gran tribulación. Ahora, si esto yo lo tomo de esta manera, como yo lo estoy diciendo, yo le dejo al criterio de usted para aceptarlo o no aceptarlo, pero cuando yo lo leí es cierto. Si uno se aleja este tiempo de las cosas de Dios, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y te vas a una provincia lejana, cuidado que cuando quieras volver estés en la época del anticristo. Y en la época del anticristo sí o sí vas a tener que volver. Y tus vestiduras van a ser emblanquecidas por la sangre derramada, por el precio de la sangre derramada de los mártires por Cristo. Entonces, en ese sentido,
Yo pienso que cuando volvió pues ya a una relación, pero en la gran tribulación. Daniel 7:8, ¿qué dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Son 10 cuernos, en realidad 13 cuernos, hasta 14 podríamos decir, ¿ya? Pero dice que estas son naciones que estarán de acuerdo a la historia. Pero habrá un cuerno que destrozará 3 cuernos, y que es el anticristo, que tomará el régimen mundial y que no gobernará por fuerza, porque si nosotros leemos Daniel y Apocalipsis, dice que surgen bestias espantosas, que ellos hacen su imperio a base de la fuerza, de la violencia, pero este no. Este cuerno pequeño, su poder es su boca, y su boca habla grandes cosas, y ha convencido a mucha gente que él es el Mesías, va a hacer prodigios con sus falsos profetas, pero luego va a desatar una persecución grande sobre la iglesia. ¿Será que el hijo pródigo llegó ahí? O sea, si me refiero a esta parábola, para nosotros la contextualizamos, ¿será que mucha gente hoy no valore la casa de Dios como hablamos el domingo? No valore reunirse acá, alabarle al Señor y cantarle, y se va a una provincia lejana diciendo, pues yo me voy, no me gusta la iglesia como es, no me gusta la gente, y te vas a una provincia lejana. Cuidado que te quedes en esta provincia lejana. Y dice la Biblia, cuando preguntan, ¿no? Juan, ¿quiénes son estos con vestiduras blancas? Y el ángel, estos son los que han emblanquecido con la sangre del Cordero y han dado su vida y están debajo del altar. Entonces, ¿puede suceder? Miren, esta es una aplicación del hijo pródigo para nuestros tiempos. Entonces es preferible, hermanos, hoy reunirnos, y así como Josué, a pesar de la condición que estamos muy mal, ir pues a la iglesia. Josué, a pesar de su condición de tener ropas manchadas con excremento, no se escapó a una provincia lejana. No dijo, yo renuncio, ya no sirvo aquí, no, fue a la presencia de Dios. Y a pesar de que Satanás lo estaba acusando, se agarró del Señor, y Dios le limpió y le cambió su mitra, le cambió todo y volvió a ministrar. Entonces este tiempo tal vez haya problemas, hermanos. Tal vez haya situaciones muy críticas, muy difíciles. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que congregarme. Tengo que buscarle al Señor, porque si no pueden vivir tiempos difíciles. Para los que tuvieran su S-word, la palabra keratión es en el griego el 2769, usted lo encuentra. Y la palabra cuerno pequeño, que es keras, está también diminutivo en el G2768. Entonces, no me estoy sacando de cualquier lado, la Biblia me está hablando. Si fuera así, la situación es crítica para nuestras vidas. Pero solamente es ir al libro de Lucas, y usted ponga algarroba y hágale un clic en el diccionario y le va a encontrar usted keratio. Ahora, bien, como le digo, muy que parece no coincidencia esto, pero yo creo que Dios nos está hablando. Hoy no es tiempo de ir ¿dónde? A una provincia lejana, no es tiempo. Hoy ¿qué tiempo es? De congregarnos. Este es el tiempo hermoso, ¿ya? La provincia lejana será la gran tribulación. ¿Será que el hijo pródigo se fue ahí? Porque primero disfrutó 3 años y medio de paz y seguridad, y los 3 años y medio con los cerdos. ¿Sí o no? Tiene aplicación. Y si fuera así, es terrible. ¿No ve? La palabra pródigo, ahora veamos lo que significa. Aunque pródigo no existe en la Biblia, así le pusieron el título, significa consumir de manera profusa e incontrolable, malgastar sus recursos. Pero la palabra que es más dura, dice, es menospreciar las abundantes gracias que Dios nos ha dado. Y hermano, la abundante gracia es ministrar a Dios. La abundante gracia que Dios me ha dado a mí es ser pastor. La abundante gracia que usted le ha dado es ser parte de un ministerio, adorarle, servirle al Rey. La abundante gracia es estar acá, bendecirlo al Señor, amarlo. Pero muchos han menospreciado esa gracia de Dios y se han ido ¿dónde? A una provincia lejana.
No quieren servir a Dios. A pesar de lo que Dios les ha dado ese privilegio, uno se va a una provincia lejana. Eso es ser pródigo. Pródigo es alguien que da, es buena la palabra. Uno dice, no es pródigo ¿sé qué quiere decir? Alguien que abunda en cosas buenas. Pero este pródigo es alguien que teniendo cosas buenas, lo dilapidó, lo botó al suelo. Entonces es menospreciar la gracia de Dios. Nunca menosprecie lo que Dios le ha dado. Menos este tiempo, hermanos. Si Dios le ha permitido estar en el coro, en el ministerio, tocar algo o servir en la limpieza de la iglesia, es algo que Dios le ha regalado. No menosprecie, no se vaya a una provincia lejana. Cuidado que se encuentre con el cuerno pequeño. Tiempo de buscarle al Señor, tiempo de amarlo a Dios. He encontrado de provincia lejana muchos de Azazael, pero solamente he tomado 2 y este es el otro. Está en Génesis 36, 6, 8. ¿Qué dice? Hubo otro hermano que no quiso vivir con su padre Jacob en la tierra de la promesa, sino que se fue a otra provincia lejana. A ver, leamos. ¿Me ayudan por favor un poquito para refrescar mi garganta? 2, 3. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Esaú un día decidió igual salir de su tierra. Esaú decidió salir de la casa de su papá por el odio que le tenía a Jacob. Se habían pleiteado estos hermanos, Jacob le había robado la bendición y Esaú empezó a casarse con mujeres no cristianas. Era un dolor de cabeza para su papá y él no quería ser controlado, no quería tener una cobertura en la iglesia, que es su casa hablando. No quería vivir bajo preceptos bíblicos, contextualizándolo. Y él un día que decide, tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todo lo que había en su casa, todo lo que había adquirido, y se fue a otra tierra. Se separó de Jacob, su padre. ¿Y quién tenía la tierra de la promesa? Su padre Jacob. Y Esaú se fue a la tierra de Seir. No nos dice dónde se fue el hijo pródigo, pero este se fue a la tierra de Seir. Y miren lo que hemos encontrado. La palabra Seir, hasta lo he puesto en el hebreo, lo he escrito. Viene de Sair, ¿ya? Que significa lanudo, velludo, fauno, cabra, demonio, demonios sátiros, ídolos sátiros. La pregunta que yo me hago, ¿dónde fue a vivir Esaú, perdón? ¿Dónde fue a vivir? Por separarse de la casa de su padre. Esa palabra Seir, que viene de Sair, significa lanudo, una cabra, velludo. Fauno es un sátiro, mitad ser humano, mitad cabra. Pero dice demonios sátiros, ídolos sátiros. Cuando uno se va a vivir una provincia lejana, no sabes dónde vas a vivir. El hijo pródigo tuvo que compartir con cerdos, pero él decidió salir. ¿Y cuál fue el resultado? Este resultado no es igual que el hijo pródigo. El hijo pródigo decidió volver y esa fue su situación de reconciliación. Este no. ¿Qué dice la Biblia? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. En la provincia lejana él destrozó su vida. Fornicario es aquel que tiene relaciones ilícitas, pero que no solamente es en el sentido físico, sino espiritual, que era desleal a Dios y tenía otros dioses sátiros, etcétera, etcétera. Y era profano, era irrespetuoso de las cosas sagradas de Dios. ¿Y acaso eso no significa pródigo? Alguien que dilapida la gracia de Dios. Y alguien que vendió su primogenitura. Y si usted sigue leyendo, dice, y aunque quiso recuperarla con llanto, no lo pudo. Porque en él no hubo arrepentimiento. ¿Dónde fue a vivir? Entonces, en las tierras lejanas, en las provincias apartadas, lo que hacemos es ensuciar nuestras vestiduras. Sea cualquiera sea el problema, hermanos. Sea un problema pastoral, familiar, nunca se vaya a una provincia lejana. Prefiero estar prefiero estar un día en la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos. Prefiero aún estar en las gradas o en el patio, pero no salir de la casa de Dios. Ahora mire,
¿Con quiénes se salió Esaú? ¿A quiénes se los llevó? A su familia. Ese es el problema. Nuestras decisiones siempre afectan familia. Y no debe ser así. Y se convirtió en un profano, un fornicario. Ahora, pero yo quiero irle a más detalles de esto. La Biblia dice que la palabra seir significa fauno, pero significa cabra. Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces la pregunta, aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué vida escogió Esaú? ¿Qué tipo de vida? Vida de cabra. Y Jesús dice que somos nosotros cabritos. ¿Qué somos? Ovejas de su prado. Características de los cabritos: pelearse entre ellos, violencia. Y es por eso que en el juicio final Dios los separa y las cabras quedan. Cuando te vas a una provincia lejana, ensucias tus vestiduras y tu actitud, tu comportamiento ya no es como una oveja dócil, mansa y humilde. Te conviertes belicoso, violento. Y aún puedes estar en la iglesia y estar en una provincia alejada, porque en la iglesia misma puedes ser camorrero, violento, etcétera, etcétera. Eligió una actitud de cabra. Las cabras en el día del juicio a las naciones representan a los perdidos en contraste con las ovejas. Ahora, si bien las cabritas servían para el sacrificio, porque nosotros hemos nacido cabras y nos hemos vuelto ovejas, si bien ha sido así, algunas quedaron en su condición, o otros buscaron esa actitud de cabra. Entonces se fue a vivir pues a un lugar en total rebeldía contra Dios. Y este hombre, según la Biblia, no ha sido salvo. ¿Cómo es que uno puede decidir vivir como cabra si es oveja en una provincia lejana? Fue su decisión. Fue su decisión de este hombre vivir así. La palabra seir, si yo voy un poquito haciendo un ascenso y le doy este término, seir significaría cabra, tempestuoso y demonio. Si usted se da cuenta en ese ascenso, son modos de vida. Empieza como cabra, su vida es tempestuosa y termina una vida endemoniada. Por eso uno llega a ser profano, que no respeta ya las cosas de Dios, que ya no ama las cosas de Dios. Pero todo ¿por qué? Por irse a una provincia alejada. Y quiero insistir con esto: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde vamos a ir? Juan 6:66 dice eso, ¿no? Mucha gente, muchos discípulos dejaron a Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dijo: ¿dónde nos iremos? ¿Dónde podemos ir si tú tienes qué? Palabras de vida. Tal vez la iglesia sea imperfecta, hermanos, y lo es, no tal vez. Tal vez en la iglesia tengamos problemas, situaciones duras que vivamos, y alguna vez puede haber una actitud que tal vez pueda lastimarte. Pero ¿dónde puedes ir? A menos que en la iglesia haya una doctrina no sana, que sé yo, tal vez. Pero si en una iglesia adoramos y en nuestra imperfección buscamos a Dios, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde puedo ir si tú tienes palabras de vida? Aquí encontramos alabanza, encontramos palabra, encontramos hermanos. ¿Por qué vivir como una cabra? Hablar de cabra sería la extensa. ¿Dónde viven las cabras? En las rocas, en desfiladeros así, ¿no? Las cabras viven al filo de la vida, al borde de la muerte. Juegan con su vida. Una vez cuando fui a Oruro, si no recuerdo mal, había cabras, chivos. Estaban comiendo papel, nylon. Todo comían las cabras. No sé si usted ha visto. Todo comen las cabras. Si te vas a una provincia lejana, ¿qué vas a comer? Es por eso que cuando uno se aleja de Dios va buscando una iglesia y otra iglesia y otra iglesia y no se asienta. Es bueno asentarse en un lugar porque vas a comer de todo, hermanos.
Y dice que las cabras tú las hueles, su olor desde lejos. Esta es cabra. ¿No? En cambio una oveja no es así, a menos que se moje, ¿no? Una oveja, pero no es así. Se distingue. Y las cabras tienden a topetearse. Una vida totalmente. ¿Todo por qué, hermanos? O sea, yo no sé por qué me he ido ahí. Solo Dios sabe lo que nos quiere hablar. Es que hasta puede ser aplicable a mi vida. A veces uno quiere irse a una provincia alejada. Estoy cansado ya, me voy. Quien no quiere vivir bajo cobertura, con las reglas de la casa de papá, termina siendo una cabra. Hay reglas, hermanos. No son reglas de hombres, son reglas bíblicas que Dios me dice, no, esto no, y debo hacerlo. Una cabra jamás va a querer obedecer estas cosas. La Biblia en Juan 10, 14, 15, que dice: yo soy el buen pastor y conozco ¿qué? Mis ovejas, no sus cabras, mis ovejas. Así, y las mías me conocen, y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces es el límite, ¿no? Es en un momento que podemos cambiar nuestra actitud y de ser ovejas convertirnos en cabras. Pero es más grave lo que le dije: cabra, vida tempestuosa y demonio. Cabra fue pues el hijo pródigo. No quiso obedecer a su papá, topeteaba. Yo quiero irme, yo quiero irme. Quiero irme, quiero irme. Dame la parte que me corresponde. A su hermano mayor le ha debido discutir. Fue toda una cabra. Se rebeló. Comió otros alimentos. Ese se lo metió en su cabeza. Y luego salió y dice la Biblia, su hermano dice: no, ahora que viene mi hermano que ha gastado su dinero con rameras, vida tempestuosa. Y al final, ¿dónde llegó a vivir? Con cerdos. Y cuando Jesús expulsó a los demonios, ¿dónde querían irse los demonios? A los cerdos. Somos ovejas, hermanos. Y como ovejas necesitamos un pastor. Yo soy oveja, necesito un pastor. Y es nuestro Señor Jesucristo. Se dice que una cabra puede perfectamente sobrevivir en libertad, adaptándose al medio sin necesidad de pastor. Por eso el chivo expiatorio era un chivo expiatorio que igual lo llevaban a una tierra lejana. O sea, había dos de sacrificio: un chivo y otro por los pecados, y un chivo que llevaba las cargas, los pecados. Y ese chivo expiatorio lo llevaban a una tierra lejana. Y dice que ahí se hacía cargo ¿quién? Azazael, un demonio. O lo tiraban de un precipicio a ese chivo expiatorio, ¿ya? Lo tiraban a un despeñadero y moría ahí. Nunca más volvía. Si yo siguiera hablando, es que hay mucha gente que vive en soledad y a veces muere en su soledad. Pero no es lo que Dios quiere. No te vayas a una tierra lejana, tienes a Cristo. Y en la iglesia tenemos hermanos donde podemos cobijarnos, pero la cabra no, vive una vida libre, se adapta al medio sin necesidad de pastor, vida independiente. En cambio una oveja es gregaria, apenas se aparta del pastor, a veces las ovejas mueren. Por eso el pastor fue a buscar a la oveja perdida, dejó las 99 y fue a buscar. Porque no dijo: no, esta es una cabra, va a estar viviendo sola. No, va a morir, dijo, va a morir. Dejando las 99 fue a buscar a la oveja. Nosotros somos gregarios, nos congregamos. Pues la Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En cambio la cabra no, esa vida independiente, no le interesa, él hace lo que quiere, camina como quiere. Y ese no es el estilo que Dios a nosotros nos ha dado. Entonces hay tres componentes que el Padre le vuelve a restablecer en el Hijo. Cuando vuelve el Hijo, dice: no, más el Padre por respuesta dijo a sus criados: mi Hijo ha vuelto. No sé si de la tribulación, no sé si ha arrepentido todavía ahora, lo hemos compartido, pero fue momento de reencontrarse con papá. Entonces el Señor dice: pronto. Ahora este pronto también me puedes referir a un tema contextual actual, de que de antes de que llegue la venida del Señor, sea pronto para que yo me vista de las vestiduras del Señor. Pronto traed aquí luego el vestido más precioso que hay en casa y ponédselo, ponedle un anillo en el dedo y calzado en las sandalias. Hemos dado una lección del hijo pródigo casi por 3 veces, creo, o sea, cada componente que hemos visto. Y hoy casi en un brochazo yo le estoy diciendo. El vestido es figura de cobertura. En cambio el endemoniado le gusta caminar sin cobertura, sin vestido.
Y Jesús fue a buscar a ese cuando hubo la tempestad en el mar y el mar quería destrozar la barca y Jesús lo apaciguó y pasó al frente y era Gadara. ¿Y ahí quién estaba? El endemoniado gadareo. ¿Y cómo estaba? Desnudo. Y había otro que vivía, dicen, en los cementerios y se golpeaba el pecho con piedras y gritaba, le ataban con grillos, con cadenas, los rompía y vivía en sepulcros. Vivía casi desnudo. Vivir sin cobertura del Señor es terrible, hermanos. Él es nuestra cobertura. Noé quedó desnudo en su tienda y producto de eso hubo una violación. Por eso cuando Adán y Eva quedaron desnudos, Jesús mismo los vistió y tuvo que hacer pieles con sangre. La vestidura es parte principal en nuestras vidas. Y la Biblia por eso dice, ¿no? Las bodas del Cordero se han acercado y la novia, la esposa está lista, toda preciosa. Entonces la cobertura siempre es importante. Y si vuelvo atrás otra vez a lo que hemos hablado, le digo, y sus vestiduras están manchadas, no se vaya a una provincia alejada, vuelva a Dios, pídale que le cambie. El anillo es figura de la autoridad. Jezabel tenía un anillo. Y dice que Jezabel cuando sellaba los decretos, mandaba pues a matar, y lo mandó a matar ¿a quién? A Nabot. Jezabel tiene un anillo que también es autoridad. Satanás tiene autoridad. El anillo significa autoridad, se sellaba los documentos con su anillo, que era la figura del rey o del que estaba ahí. Entonces Jezabel tenía su anillo, eso dice la Biblia. Agarró y selló, dice, para matar a Nabal, que tenía su viña. De la misma manera hoy Jezabel tiene autoridad y sella para matar a los pastores y a los hijos del Señor. Entonces este hombre perdió su autoridad, no tenía autoridad. Y la autoridad es el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Faraón le dio autoridad a José, se sacó su anillo y lo colocó y le dijo, solo yo soy mayor que tú. Todo lo que tú hagas en autoridad lo vas a hacer. Pero el hijo pródigo no tenía autoridad ni con los cerdos, porque ni los cerdos le querían dar comida. Quedó totalmente destrozado. Cuán terrible es perder la autoridad, hermanos. Y Dios tuvo que restituirlo todo eso porque sus vestiduras estaban manchadas. Las sandalias, figura del caminar, el Padre se los cambió. La Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Un hombre sin calzado significa un hombre herido, un hombre esclavo. Entonces el hijo pródigo había sido esclavo de toda esa situación. Ya no tenía caminar victorioso, ya no tenía el caminar de un hombre de Dios. Los soldados romanos tenían como toperoles en sus calzados, ellos no retrocedían, pero el hijo pródigo retrocedió sin calzados. Cuando se llegó, sus pies estaban heridos por su caminar malo. Entonces Dios tuvo que restituir su caminar, sanar sus heridas. La lección es larga, los que han estado conmigo se pueden recordar de la lección. Les restituyó y le cambió. Si ese es el tiempo que lo aplicamos al hijo pródigo y no del cuerno pequeño, este es el tiempo de volver a Dios. Si has perdido autoridad, si tu caminar está herido en la iglesia, si no tienes cobertura, es bueno volver al Señor. Pero algo que nos llama la atención acá es que no merecía, él no merecía. Así como Josué no merecía estar en la corte, no merecía el perdón de Dios, este tampoco, no merecía. Pero a pesar de que no merecía, ¿qué hizo el Padre? Le dio todo esto. ¿Por qué? Porque le amaba. Ahora, hermanos, Dios nos ama. Y no es que no nos va a amar, nos ama, pero es mi decisión quedarme con el cuerno pequeño, quedarme en el tiempo de la tribulación que va a ser más grave, o hoy aprovechar, valorar el amor del Señor. Y aún no sabía de dónde venía todo eso. Él no sabía de dónde venía el vestido, de dónde venía el anillo, de dónde venía el calzado. En el estudio que hicimos yo les dije, no, en la casa de mi padre ¿qué hay? Sastres, modistas. En la iglesia hay gente que cubre. De alguna manera los pastores somos como sastres, cubrimos. En la casa de mi padre ¿qué hay? Hombres que hacen joyería, anillos. ¿Y esos quiénes son? Aquellos que buscan la presencia del Espíritu Santo, oran con autoridad. ¿Y quiénes son los que cambian el calzado? Hay zapateros en la casa de mi padre. Aquellos que anuncian el Evangelio, evangelistas que llevan la palabra. Y eso agrupa a la iglesia. Y eso tiene que restituirse en la iglesia. Y este hijo
volvió a todo eso sin saber de dónde venía. Y le trajeron la vestidura más preciosa. La casa del Padre es casa de gloria. La casa de mi papá es casa de gloria. Tal vez no te guste, tal vez sea molesto, pero es casa de gloria. Desde un principio, la casa de Dios es gloria, ¿ya? Para que vivamos en gloria. La iglesia muestra esa gloria. Somos gloria de Dios, doxa, ¿ya? ¿Qué quiere decir Efesios 5:27? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Eso dice Efesios. Dios quiere que la iglesia vuelva con su gloria, con sus vestiduras, con autoridad, con gloria. Desde un principio Dios nos hizo con gloria. Desde un principio. Cuando nuestras vestiduras se manchan, es cuando el enemigo nos quitó esa gloria. Y ahí nacen ¿quiénes? Los Icabots. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo un resumen de las lecciones que hemos dado. Y este niño Icabod nació porque un padre no supo honrar a Dios, ni su abuelo que supo honrar a Dios, y nació un hijo sin gloria. Cuando los padres, los pastores y los líderes no honramos a Dios, y en la iglesia no hay un respeto a las cosas del Señor, en la alabanza o en congregarnos, nacen los hijos Icabod. Pero la iglesia es una iglesia que tiene toda gloria, tiene que ser de gloria. ¿Cuándo perdimos esa gloria? Ahora no pretendo que perdamos. ¿Cuándo uno pierde la gloria? ¿Qué dice Salmos 8:5? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Esta es una traducción no correcta, ¿ya? Desde la Nácar Colunga, desde la Septuaginta, perdón, tradujeron esa palabra por ángeles. Pero la traducción correcta, y ahí la Nueva Traducción Viviente, y hay otras más fuertes todavía, dice: sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. La palabra ángeles en el hebreo es Elohim. Y le coronaste de gloria y de honor. Tenemos un privilegio terrible, hermanos. Somos un poco menor que Dios y luego vamos a juzgar todavía a los ángeles. Somos hombres de gloria, caminamos de gloria en gloria. Dios nos ha dado la iglesia para gloria, el ministerio para gloria, el evangelismo para gloria. Satanás tiene miedo a eso de que somos hombres de gloria. Por eso nos mancha las vestiduras. ¿Para qué? Para que no reflejemos la gloria de Dios. Y hoy la iglesia ha perdido su gloria porque hablan mal de la iglesia, hablan mal del pastor, hablan mal de nosotros, porque nos hemos ido a una provincia alejada. Y ahí ¿qué hemos hecho? Hemos manchado nuestras vestiduras. Lo que Dios quiere hacer es restaurar nuestras vestiduras. La palabra coronaste, dice, no de gloria, significa atar. Esa palabra es atar en el hebreo, significa encerrar un círculo. Estamos nosotros encerrados en gloria, en honor. La traducción, lenguaje actual dice, ¿no? Lo hiciste un poco menor que Dios y lo tratas como rey. No somos cualquier cosa. Por eso el enemigo, para quitarnos la gloria que hace, nos mancha las vestiduras, nos destroza las vestiduras, nos acusa. Pero hoy todavía la sangre de Cristo nos sigue perdonando, hermanos, nos sigue limpiando, nos sigue haciendo limpios en la presencia de Dios. La palabra gloria es endoxos, celebrada, bien, en gran estima, de gran reputación, ilustre, notable, honorable, estimada, gloriosa, espléndida de ropa. Yo le he señalado ahí. Estamos en una ropa espléndida. Pero ¿qué hizo el enemigo? Manchó las vestiduras. Por eso dice Dios, ¿no? Si volvemos a Éxodo, de donde hemos empezado la lección, en Sinaí, dice, ¿no? Santifíquense, laven sus ropas y estén preparados para el día tercero, que es el encuentro con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Nos santificamos, lavamos nuestras ropas y estamos esperando el retorno del Señor. Tenemos ropa espléndida, ropa del Señor. ¿Qué pasa cuando uno ha dejado de sentir, aunque no vivimos por sentimiento, pero ya no cantas como antes, ya no buscas como antes, ya no oras como antes? La iglesia ya para ti es aburrido, ya no hay. El enemigo te está quitando la gloria. No le permitas, no le permitas. El enemigo te está queriendo quitar tu ropa para el día que viene. Y por eso debemos congregarnos. Y cuando uno pierde su gloria, se seca.
Ya no hay el mismo entusiasmo, ya no hay la misma situación. Por eso David decía, y vuelvo a repetir, oh, ¿quién daría por estar por lo menos en el patio, la puertita de la casa de mi Dios? Yo me estoy muriendo en este desierto, dice David. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cómo no quisiera estar en el templo de mi Dios? Cuando uno deja de venir a su casa a congregarse, es que está perdiendo la gloria. Pero lo más grave es que tu gloria te puede hacer perder tu encuentro con el Señor. Salmo 51, 12. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando David falló con Betsabé, se estaba secando. Y dice, sus huesos, estaba pasando su problema. Y él le pide, por favor, Dios, vuelve el gozo de la salvación. Hermanos, ¿qué sería venir al ministerio y no tocar con gozo? ¿Qué sería para mí predicar y no hacerlo con gozo? ¿Qué sería de las hermanas panderetistas tocar sin gozo? Te secarías. Y eso es lo peor que puede haber. Cuando no hay presencia de Dios, la familia misma se seca. La iglesia se seca, los hijos se secan. Alejarse de la gloria del Señor e irse a una provincia apartada es morir. Por eso es preferible, hermanos, estar en su casa. No son todos los días que venimos, un domingo y un martes, que debemos aprovecharlo con todas nuestras fuerzas y alabarle y bendecirle al Señor. Y cuando hay alabanza, aún sea una guitarra, cantarle con todo el corazón al Señor. Y aunque no hubiera guitarra, alabarle al Señor. ¿Qué dice 1 Samuel 4:21? Al niño le puso el nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Esto para verlo es interesante. El padre no agradó a Dios en su sacerdocio. Los descuidó. ¿Pero desde dónde? Desde el abuelo. El abuelo no decía nada a sus hijos hacían lo que querían en la iglesia, había un desorden total. Entonces el abuelo empezó mal la situación y sus hijos prosiguieron la tarea y los hijos perdieron el arca, perdieron la presencia de Dios. Y por perder la presencia de Dios, nació un hijo sin gloria, Icabod. Hermanos, no podemos perder la presencia de Dios en la iglesia. Si el pastor se está secando, usted ayúdelo. Si alguien está secando, ayúdelo. No podemos perder la presencia de Dios. Sería fatal. Necesitamos hoy buscarle al Señor, amarlo con todas las fuerzas. Un abuelo irresponsable que no crió a sus hijos debidamente, y sus hijos hicieron lo más grave, perdieron el arca. ¿Y el arca qué era? El trono de Dios. Y como perdieron el arca, justo nace un niño. La gloria de Dios se había ido. Icabod. Cuando la gloria se va de nuestra casa, tu papá no vienes a la congregación, tú no buscas a Dios, tus hijos se vuelven Icabod, sin gloria. Entonces la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. Son tiempos que debemos hacerlo. Muchos me preguntaron, ¿va a haber reunión? Sí, les dije, tiene que haber. Alguien me preguntó, pero no, somos antichoque, igual vamos a reunirnos, le dije. A menos que la situación sea muy crítica ya. Pero es nuestro privilegio de reunirnos, hermanos. Todavía no nos están agarrando, no se ha dictado un estado de sitio, no hay nada. Estamos todavía en la gracia de Dios. ¿Cuántos están alegres por haberse congregado hoy día? ¿No? Hemos venido. Y los que no han podido, ya pues será alguna razón, pero igual estamos. Y mientras tengamos la oportunidad, vamos a congregarnos.
El sábado tenemos bautizos, 7 hermanos que se van a bautizar. El domingo algunos quieren suspender las reuniones porque aquí va a ser todo un caos, pero igual 6, 7, 8 vamos a estar reunidos. Necesitamos reunirnos en las cosas de Dios. Es fácil suspenderlo para mí mismo, ¿no? Pero no, tenemos que congregarnos. Vamos a terminar ya con lo último, las 4 vestiduras del hijo pródigo, que casi es el final, ¿ya? 4 tipos de vestiduras que usó el hijo pródigo. Las vestiduras del padre en la casa, su papá lo vestía. Cuando es niño, ¿no? Bien interesante visten los papás, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer hijo. No está acá, él pudo hablar. Nació y de todo le hemos vestido, de pirata, ¿qué no hemos hecho con él? Vestía como sus papás le decían que vista. Ya hasta cierta época vestía con lo que nosotros le comprábamos, hasta que se independizó. Ya adolescente mismo, ya no quieren, ¿no ve? Bueno, ya, pero eso es explicable. Mientras nosotros estemos en la casa del Padre, debo vestir como Él me dice que vista, parecido a mi papá, con ropa de casa, limpia, arreglada y perfumada, porque soy de la casa de papá. Y la Biblia dice, Él nos vistió con vestiduras de justicia, nos vistió de Jesús. Por la sangre de Cristo soy vestido, me he visto como Él me dice. Ya hemos hablado de vestiduras. Cuando eras joven ibas donde querías, andabas donde querías y te vestías como querías. Más cuando seas viejo, otro te llevará donde no quieras y otro te vestirá. Viejo significa madurez y nosotros seguimos vistiendo como papá. Y las ropas de papá son justicia. Nos vestimos de la sangre de Cristo. Pero cuando salió el hijo pródigo de su casa, empezó a vestir como el mundo, a la moda, conforme era el mundo. Cambió su actitud, tuvo maneras distintas. Él no conocía esas actitudes. Su vestir cambió totalmente. Ya no vestía como casa, pues. Su ropa totalmente cambiada. Vivió como el mundo, se comportó como el mundo y se le pagó las cosas del mundo. Ahí perdió su ropa ya. Luego vistió vestiduras de posilga, porque como se le acabó todo en la tierra lejana, tuvo que vivir con cerdos, olor a cerdo y escasez en cubrimiento. No tenía ropa. Por eso empezó como cabra, vida tempestuosa y vida endemoniada. Más gracias a Dios que la misericordia de Dios estuvo con él y volvió en sí. La 4ª ropa, al retornar a la casa de tu padre, le pusieron la ropa de nuevo, cobertura, con el olor de su casa, la ropa de siempre. No sabía de dónde venía esa ropa, venía por la muerte de Jesús, pero vino y se vistió. 4 tipos de vestiduras que el hijo pródigo usó. Ahora, 4 tipos de músicas que el hijo pródigo escuchó. La música de la casa. Yo siempre tengo en la casa música, mis hijos ya saben, esa es mi música, ¿no? Siempre escuchamos. Era música de Dios, alimenta el alma, el cuerpo, el espíritu. Si yo lleno de la música de Dios mi casa, me lleno de su palabra, me lleno de su gozo. Es alegría, puedo cantar, puedo reír, me llena la música del Señor. Consuela mi espíritu, mi alma. Porque si no oyes la música de Dios, el diablo te va a poner otra música. Porque todos los seres humanos somos seres musicales. Entonces, ¿dónde debo escuchar la música? En la casa de mi papá. En la casa de mi papá. ¿Ya? En cambio, así siempre me mira ella cuando la visito en casa, ¿no? Hola, mamita. En cambio, la música del mundo, déjale nomás, Juanita, no está molestando. En cambio, la música del mundo, ¿cuándo la empezó a escuchar? Cuando abandonó la casa del Padre. Qué terrible, ¿no? Uno va anexando. Mientras estoy en la casa de papá, va a ser música de Dios. Salite afuera a ver qué música vas a escuchar. Y dice que empezó a buscar otra música mientras malgastaba su herencia y en vez de cantar a Dios, cantaba otras cosas. O mezcló la música. Y Satanás le puso como dueño de la vida
y su música era como que si todo iba a lograr. Fue la segunda música que escuchó, pero la peor música que escuchó fue la música de cerdos. Esa fue una música de gente que no conocía a Dios. Todavía con la otra estaba, pero en esta totalmente se apartó del Señor. Pero escuchó una música más, una música en su estómago, crujido de hambre. Y es esa música que en vez de, gracias a Dios, de apartarlo, le hizo recapacitar. Es una música que atormenta, porque uno dice, ¿por qué me he alejado de las cosas de Dios? Paga el precio, nunca debía haber salido. Es una música que duele. Pero esa música le permitió retornar a la casa de su padre. Y cuando volvió a la casa de su padre, otra vez escuchó la misma música de antes, conforme le dijo su papá. Música que donde él nació, en su casa, donde creció y vivió. Y otra vez el gozo del Señor estaba ahí. Nunca te salgas de la casa de papá. Disfruta de la música del Señor. Aunque música hemos dicho que viene de mus, a medida vamos a estar enseñando esto. Esta es nuestra casa, esto es donde Dios nos ha puesto. Que en casa siempre haya la música del Señor y alabemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen? La lección muy linda, ¿no? Me gustaba lo que vimos hablar acerca de Nuestra delicia eres tú. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi